Esto es Siempre hará falta pensar, una mirada filosófica a la educación actual. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos. Bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar un tema que no es tan blanco y negro como creeríamos, que nos confronta, que es complejo y se trata de la obediencia. Les quiero contar una anécdota. Hace poco estaba en una conversación sobre retos educativos con otras maestras. Ya saben, los alumnos no leen, hacen trampa, hay mucho desinterés. Y alguien mencionó que todo se solucionaría si las escuelas y los padres enseñaran a obedecer y ya. Obviamente, una solución a problemas complejos por medio de un solo paso suena muy interesante y es algo que me dejó pensando semanas enteras, dando origen a este episodio. Pero, ¿qué es la obediencia? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué tanta obediencia quiero? ¿De parte de quién? ¿Cuál es el parámetro para decidirlo? Preguntémonos, ¿es la obediencia una virtud o puede llegar a ser una cadena? Queremos que los alumnos nos escuchen, pero queremos que lo hagan ciegamente. ¿Qué pasa cuando el cuestionamiento es una forma de protección? ¿Qué pasa con la autonomía de la inteligencia? ¿Es la falta de refuerzo de la obediencia la causante real de todos los males del proceso educativo de hoy en día? Antes de entrar de lleno en el tema, si crees que la educación debe liberar, te invito a dar clic en seguir o a suscribirte en la plataforma donde me escuchas y en redes sociales ahora mismo. Puedes encontrarme en Instagram y TikTok como Natalia Gutiérrez Edu. Esto ayuda a que mantengamos el diálogo y el algoritmo de las redes sociales nos haga llegar a más personas. Así que, sin más introducción, entremos al tema. Quiero empezar contándoles sobre el experimento de Stanley Milgram, realizado en la Universidad de Yale en 1961 y que es uno de los estudios más famosos y controvertidos de la historia de la psicología. Su objetivo era entender cómo personas comunes podían llegar a cometer actos atroces simplemente porque se lo ordenaba una autoridad. Aquí te cuento cómo funcionó. Milgram diseñó este estudio justo cuando comenzaba el juicio en Jerusalén, en Israel, contra Adolf Eichmann, un alto mando nazi que organizó lo que se llamó la solución final, que son las cámaras de gas en que perdieron la vida millones de personas durante el Holocausto. La defensa de Eichmann fue que él no odiaba a los judíos, sino que simplemente era un burócrata que seguía órdenes. Milgram se preguntó, ¿es posible que Eichmann y sus cómplices solo estuvieran siendo obedientes? Milgram reclutó a personas comunes, no criminales o personas con tendencias, y les dijo que participarían en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Había 3 roles en cada sesión. Primero, el experimentador, que era la autoridad. Estaba vestido con una bata blanca de laboratorio, serio y firme. Por otro lado, el alumno, que era el cómplice. Era un actor que estaba en una habitación separada, atado a una silla con electrodos. Y por último estaba el maestro, que era el sujeto real, la persona que se investigaba su forma de actuar. Y esta persona debía castigar los errores del alumno. El maestro estaba frente a una máquina con 30 interruptores que iban desde los 15 voltios, que es un choque ligero, hasta los 450 voltios, que es un peligro de choque grave. Cada vez que el alumno fallaba una palabra, el maestro debía darle una descarga, aumentando el voltaje en cada error. A medida que subía el voltaje, el alumno, que en realidad no recibía descargas reales, pero el maestro no lo sabía, empezaba a golpear la pared, a gritar de dolor, a rogar que lo sacaran porque tenía problemas cardíacos, finalmente a quedarse en absoluto silencio, simulando desmayo o muerte. Nuevamente recordemos, el alumno está actuando, pero el maestro no lo sabe.
Y los resultados fueron muy inesperados. Antes del experimento, Milgram consultó a psiquiatras y ellos predijeron que solo el 1% o el 3%, que ellos llamaron los sádicos, iban a poder llegar al máximo nivel de 450 voltios. La realidad fue distinta. El 65% de los participantes llegó hasta los 450 voltios, a pesar de que los alumnos ya no respondían. Y el 100% de los participantes llegó a los 300 voltios, aun cuando el alumno gritaba y pedía detenerse. Muchos de los que estaban en el rol de maestro estaban sudando, temblando o protestando verbalmente, pero cuando el experimentador decía frases como "el experimento requiere que usted continúe", la mayoría seguía apretando el botón. Ahora, las conclusiones de este estudio. Milgram concluyó que los seres humanos tenemos dos estados de conciencia. Número 1, el estado autónomo, en el que somos responsables de nuestros actos y seguimos nuestra conciencia. Y número 2, el estado agéntico, en que nos vemos a nosotros mismos como agentes que ejecutan los deseos de otra persona. Y en este estado, la responsabilidad se traslada a la autoridad y dejamos de juzgar la moralidad de lo que estamos haciendo. Cito textualmente a Stanley Milgram: personas comunes, simplemente haciendo su trabajo sin ninguna hostilidad particular por su parte, pueden convertirse en agentes de un proceso destructivo terrible. Hoy este experimento no se podría realizar. Los participantes sufrieron un estrés psicológico fuerte. Sin embargo, nos dejó una lección vital sobre la importancia de la desobediencia crítica y el peligro de la autoridad incuestionable. Hemos visto en la historia que esto sucede en las más violentas tragedias. Entonces, ¿cómo hacemos que nuestros alumnos se mantengan en estado autónomo y no agéntico? ¿Cómo hacer que sí piensen por sí mismos? Ahora bien, ¿qué es la obediencia? De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, obediencia es la acción de obedecer. Y en sus sinónimos encontramos acatamiento, sumisión, subordinación, respeto, sometimiento, docilidad, disciplina. Entre sus antónimos encontramos desobediencia y rebeldía. Definitivamente es una palabra sobre la que hay que matizar. Entremos en el desafío educativo. ¿Qué significa la obediencia en la escuela? Está el dilema del maestro, porque necesitamos orden para que haya clase, porque sabemos que un grupo caótico no aprende igual que uno ordenado y permitir el desorden es ir en contra de la finalidad de la clase, que es educar. Pero también sabemos que el orden impuesto por el miedo anula el aprendizaje. Hemos hablado en otros episodios de cómo buscamos una educación que lleve al niño a convertirse en un ser humano virtuoso, que buscamos despertar su inteligencia para que cuestione la información que se le presenta y tome así decisiones adecuadas, que queremos una educación que lo libere de la mentira, de la manipulación, de lo que hacen las masas. Y este alumno, al mismo tiempo, no puede ser un rebelde sin causa. Debe de ser capaz de seguir las indicaciones de su maestro, de sus padres, de seguir reglas y de ordenar su propia vida más adelante. ¿Cuántos niños vemos hoy que batallan con el seguimiento de las reglas por el simple hecho de ser reglas? La normatividad no es para reprimir, es para guiar, para proteger. Y es importante que los niños desde muy chicos así lo entiendan. Y esto nos lleva a un punto delicado. Un niño que no cuestiona a la autoridad es vulnerable. Si no le enseñamos a decir no al adulto cuando algo está mal, ¿cómo va a levantar la voz cuando se encuentra en una situación de riesgo? El niño necesita saber que si bien el adulto tiene conocimientos y experiencias que lo convierten en guía, también se puede equivocar y es capaz de reconocerlo.
El niño debe de saber también que no todos los adultos tienen la mejor intención o buscan su bienestar, que es posible hablarlo con alguien de su confianza, que idealmente son los papás, para discernir si lo que otro adulto le dice es adecuado para él. Nuevamente, no se trata de formar rebeldes sin causa, no se trata de formar niños altaneros, no se trata de que sospechen de todos sus maestros, porque recordemos que de partida los maestros queremos colaborar con los padres para formar al niño y que alcance su potencial. Es decir, la intención del maestro es buena. Desgraciadamente hay quienes no tienen esta intención, no cumplen este perfil y tras algún indicio es válido cuestionarnos con prudencia. Hay que juzgar cuándo es adecuado compartir los juicios o preocupaciones sobre algún adulto con el niño y cuándo es mejor solamente hacer preguntas y recomendaciones puntuales. No se le puede pedir lo mismo a un niño de 4 años quien obedece por seguridad y dependencia que a uno de 14 que va a obedecer por una convención, por valores, por otros términos. También hay una protección, también hay que asegurar su seguridad, pero de distintos peligros a los que enfrenta un niño de 4 años. No se explica lo mismo, no se aborda igual. Las cosas, si bien se hablan con naturalidad, sin morbo, hay que buscar que sean de manera que el niño pueda entender hechos, no juicios. Entonces, ¿cómo lograr este balance en que los alumnos sean capaces de cuestionar, de discernir en quién confiar, pero de seguir aquellas indicaciones que son para su bienestar? Ahora sí, echémonos un clavado en la filosofía. A continuación, quiero desarrollar un poco más extensamente el pensamiento de 4 filósofos relevantes para comprender por qué la obediencia mal entendida es la muerte del espíritu, mientras que la autoridad bien ejercida resulta un motor de libertad. Para entender por qué no queremos alumnos que obedezcan ciegamente, debemos entender qué es una persona. A diferencia de un objeto que se manipula o un animal que se adiestra, la persona posee una interioridad. Romano Guardini, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, dedicó gran parte de su obra a entender la relación entre el poder, la autoridad y la educación. Para Guardini existe una diferencia radical entre el poder, es decir, la capacidad de forzar a otro a hacer algo, y la autoridad, que es la cualidad de alguien que hace crecer y que por ello logra la colaboración de otros. En su obra Ética, explica que la autoridad es una función de la vida. Un padre tiene autoridad porque sostiene la vida del hijo. Un maestro la tiene porque sostiene el crecimiento intelectual del alumno. Esta forma de ver la autoridad se basa en la confianza, en guardar la dignidad y el bienestar del otro, en perseguir un fin juntos, respetando así su libertad, que, paréntesis, sí hay que aclarar que la libertad no es para que las personas hagan lo que quieran. Si un maestro busca obediencia ciega, está ejerciendo dominio, poder, pero no autoridad. El dominio busca que el otro sea una extensión de mi voluntad. Guardini advierte que cuando un educador anula la voluntad del alumno, está cometiendo un acto de violencia espiritual. ¿Por qué? La autoridad verdadera, dice Guardini, es un servicio. Yo estoy aquí para que tú seas más tú, no para que seas una copia de mí. ¿Significa esto que el alumno no debe obedecer? Claro que no. Guardini sostiene que el niño necesita obedecer para aprender que existen límites en la realidad. La obediencia inicial es entonces un andamio, pero este andamio debe de irse retirando conforme la persona va construyendo su propia arquitectura interior. La obediencia ciega es un andamio que termina convirtiéndose en una jaula. Ahora imaginen esto.
la persona está creciendo. El andamio o la jaula se queda del mismo tamaño. Claro que es aprisionante. Pasamos ahora a Emmanuel Mounier. Mounier es el padre del personalismo comunitario. Su filosofía es un grito de guerra contra cualquier sistema que convierta al hombre en una pieza de maquinaria. Y Mounier hace una distinción muy interesante: el individuo y la persona. El individuo es el ser egoísta, la molécula de la masa que puede ser dispersada o agrupada por la fuerza. La persona, en cambio, es un ser que se posee a sí mismo y se entrega a los demás. Educar para la obediencia ciega, al final, es educar individuos, piezas intercambiables. Educar para el criterio es formar personas. Mounier decía que la libertad no es un derecho, sino que es una conquista. Si un maestro no permite que el alumno se equivoque, si no le permite cuestionar la norma, entonces le está robando la oportunidad de conquistar verdaderamente su libertad. La obediencia ciega es cómoda para el maestro porque, obviamente todos queremos que el salón esté en silencio, y también es cómoda para el alumno, porque así el alumno no tiene que decidir. Pero esta obediencia ciega es fatal para la persona. Mounier nos reta. El aula debe de ser un lugar de provocación. El maestro debe de provocar que el alumno tome las riendas de su vida. Vamos a entrar ahora en el punto de Hannah Arendt, una brillante filósofa política, pensadora del siglo XX, que aparece muy frecuentemente en este podcast. Y es que para Arendt, la educación no es una cuestión de técnica pedagógica, sino una cuestión de amor y de supervivencia política. Su ensayo fundamental, La crisis en la educación, nos advierte que cuando tratamos de eliminar la autoridad del aula, o por el contrario, cuando la convertimos en una tiranía de obediencia ciega, estamos destruyendo la esencia misma de lo humano. Vamos a desglosar el pensamiento de Arendt en 3 grandes pilares: la natalidad, que es el por qué educamos; el mundo, el qué enseñamos, qué es lo que enseñamos; y el juicio, el para qué de la obediencia. Entonces, primero tenemos el concepto de natalidad. El punto de partida de toda la antropología arendtiana es la natalidad. A diferencia de otros filósofos que se centran en la mortalidad, Arendt se centra en el hecho de que constantemente nacen seres humanos en el mundo. Entonces tenemos el milagro del inicio, que es cada niño que entra en un salón de clases es un recién llegado, con la capacidad de iniciar algo que nunca antes ha existido. Luego tenemos la tensión educativa, que es el primer conflicto con la obediencia. Si obligamos a un niño a obedecer ciegamente para que se ajuste exactamente a lo que la sociedad ya es, entonces estamos asfixiando su natalidad, su unicidad, eso que se podía iniciar que nunca antes había existido. Estamos impidiéndole que traiga lo nuevo. La paradoja aquí es que para que este comienzo nuevo no destruya al mundo, necesita ser introducido en él. La educación es, por tanto, el proceso de presentarle al niño lo que ya existe para que en el futuro él decida qué hacer con ello. Arendt también nos va a hablar de la responsabilidad por el mundo, en el sentido de que este es el lugar que habitamos. Para Arendt, el maestro es alguien que asume una responsabilidad muy pesada. Al entrar en el aula, el docente admite tácitamente, asume la responsabilidad por este mundo con todas sus bellezas, con todos sus errores, y así se lo presenta al alumno. Arendt critica duramente a los maestros que, por miedo a ser autoritarios, dejan a los niños a su suerte. Y ella afirma
que si el maestro no ejerce autoridad, el niño no es libre. Simplemente queda a merced de la tiranía de su propio grupo de pares mediante el bullying o mediante la presión social o mediante otro tipo de fenómenos. Y entonces la autoridad se vuelve un escudo. La autoridad del maestro protege al niño del mundo para que no lo abrume y protege al mundo del niño para que su novedad no lo destruya antes de tiempo. Suena un poco radical, pero tiene todo el sentido del mundo. La educación nos lleva a un conocimiento que nos hace, pues, no ser esta persona sin preparación, pero con buenas intenciones, que puede cometer errores graves. Entonces, más o menos, ese es el contexto de estas afirmaciones. Así, la obediencia que pide Arendt no es la del esclavo al amo, sino la del aprendiz al guía. El alumno obedece porque reconoce que el maestro conoce el mundo mejor que él. En el momento en que esa obediencia se vuelve ciega y no permite la pregunta, el maestro deja de presentar al mundo y empieza a representarse solo a sí mismo. Y esto se convierte en un autoritarismo. Y aquí quiero lanzar preguntas, porque, número uno, frecuentemente sí vemos maestros que no tienen un dominio del tema que están enseñando y que son asignados por la escuela, muchas veces con la resistencia del maestro, para enseñar una materia que es más compleja. ¿Y cómo es posible que el alumno confíe en él como un guía si no tiene ese conocimiento? Volviendo a Arendt, tenemos el tema de la banalidad del mal, que es este libro que ella escribe precisamente en el juicio de Adolf Eichmann, detallándolo. Ella observa y narra todo el juicio en su libro. Hay que recordar que ella era una filósofa judía que había sido expatriada, que perdió su nacionalidad, que al final termina dando clases en Estados Unidos y consigue la ciudadanía americana después de muchos años, pero pues vivió la guerra, vive situaciones difíciles, y al escribir este libro precisamente nos muestra que Eichmann no era un genio del mal, no era un monstruo. Su característica principal era una incapacidad aterradora para pensar. Él funcionaba con clichés, con reglas, con obediencia absoluta. Para él, cumplir una orden era la máxima virtud moral. ¿Qué lección nos deja esto para la escuela? Si formamos alumnos que solo saben seguir instrucciones y que se sienten orgullosos de su obediencia ciega, estamos creando ciudadanos muy similares a Eichmann. Pensar no es lo mismo que saber. Tenemos personas que tienen muy altos grados académicos y aparentemente podemos concluir no saben pensar. Pensar conlleva el diálogo interno que uno tiene consigo mismo para analizar, para decidir si puede vivir con sus propios actos. Sócrates apelaría a esta capacidad humana de precisamente analizar nuestras vidas, de analizar lo que hacemos, nuestras decisiones. El que obedece ciegamente ha silenciado ese diálogo. El juicio es la capacidad de decir, esto es una orden, pero es una orden injusta y por lo tanto no la voy a seguir. Hannah Arendt también hace una distinción muy vital para distinguir los espacios. Ella dice, la escuela no es la política, porque en la política todos somos iguales y nadie tiene autoridad sobre otro. En la escuela, adultos y niños no son iguales. Sí hay una equidad, sí hay una igual dignidad, pero no hay una igualdad absoluta. El error moderno para ella está en tratar a los niños como adultos.
¿A qué se refiere? Porque creo que hay que precisarlo. Aquí ella se refiere a que les demos una libertad para la que no están listos. Tampoco se vale para Arendt tratar a los adultos como niños, pidiéndoles una obediencia ciega a una autoridad, por ejemplo, a un gobierno o puede ser también a un jefe. El papel del maestro es cultivar el juicio crítico. Esto significa enseñar al alumno a ver desde la perspectiva del otro. La obediencia ciega es egocéntrica. Quiere decir que solo me importa cumplir para que no me castiguen. Pero el juicio es social y es personalista. Arendt, aunque no se denominaba personalista, aporta la lente política y social más necesaria. La defensa contra la banalidad del mal. Ahora bien, Arendt es clara. El autoritarismo aparece cuando la autoridad fracasa. Si un maestro tiene que recurrir al castigo constante o a la vigilancia extrema, y esto realmente aplica en todo, no nada más en la escuela, quien tiene que recurrir al castigo constante o a la vigilancia extrema, a la obediencia ciega, es porque ya perdió su autoridad moral. La autoridad se reconoce, no se impone. Por último, quiero entrar ahora en el pensamiento de Edith Stein, otra filósofa frecuente en este podcast, que nos va a ayudar a profundizar en el tema de la obediencia y de la persona. Stein no solamente fue una filósofa de primer nivel y la discípula predilecta de Edmund Husserl, sino que fue una educadora nata que dedicó años a la formación de maestras. Su pensamiento es la medicina perfecta contra la obediencia ciega porque para ella el ser humano tiene un núcleo que es, por definición, inviolable e incuestionable. Para Edith Stein, la pregunta ¿queremos que los alumnos obedezcan ciegamente? Se responde con un no rotundo desde la metafísica. Si un alumno obedece ciegamente, no está actuando como persona, sino como un autómata. Para Stein, la educación es el proceso de ayudar a una persona a habitarse a sí misma, a ser más humana. Para entender por qué la obediencia ciega es peligrosa, debemos entender cómo Stein ve al ser humano. Ella propone una estructura de 3 niveles que es fundamental para ir más adelante. El cuerpo, que es lo físico, es el primer nivel, es nuestra cáscara, lo que ocupa un lugar, lo que hemos mencionado como nuestra parte material. La obediencia ciega se queda aquí. Es el niño que se sienta porque tiene miedo de que lo golpeen o lo castiguen. Número 2, tenemos el alma, que es lo psíquico. Es el mundo de los impulsos, de los sentimientos, de las reacciones. Aquí es donde vive el miedo a la autoridad. Un niño puede obedecer porque su alma está condicionada, como el perro de Pavlov. Y en el tercer nivel está el espíritu, lo personal. Este es el nivel donde reside la libertad y el intelecto. Y aquí es donde el ser humano dice, yo quiero o yo decido. Y entonces, ¿qué nos dice Stein? La verdadera educación debe llegar al espíritu. Si la obediencia se queda en el cuerpo o en el alma, es decir, en el miedo o en el hábito, no hay una educación, hay un adiestramiento. Y el adiestramiento es para los animales, los que se quedan en esas capacidades. La formación, el Bildung, del que ya hemos hablado en otros episodios, es para las personas. Y posteriormente Stein introduce un concepto poético y profundo, que es el espacio del alma. Ella dice que cada persona es como un castillo, y este castillo tiene un centro soberano. En el centro de ese espacio hay un núcleo donde solo la propia persona puede entrar. Ni el maestro, ni el Estado, ni siquiera Dios, según Stein, entran ahí por la fuerza. Cuando obligamos a un niño a obedecer ciegamente, lo estamos obligando a abandonar su propio centro. Lo estamos acostumbrando a que las órdenes vengan de afuera
y que su interioridad ya no importe. Un niño que nunca ha habitado su núcleo será un adulto vacío, una carcasa que cualquier ideología, cualquier líder manipulador carismático puede llenar. Entonces volvemos a esta diferenciación de términos en que vemos la educación como Bildung, como formación, versus adiestramiento. El adiestramiento es una acción exterior. Es como esculpir una piedra. El escultor decide qué forma darle y la piedra no tiene ninguna voz en el proceso. Si buscamos obediencia ciega, estamos esculpiendo niños. Por otro lado, la formación, la palabra Bildung, es como cuidar una planta. El maestro no hace que la planta crezca. El crecimiento viene de la fuerza interior de la planta. El maestro solamente pone la luz, el agua, el suelo, que en realidad podríamos decir es la autoridad, son los valores. Y esto va muy de la mano con lo que dice María Montessori sobre el papel del maestro como guía. La obediencia en la Bildung más bien significa que el alumno obedece no porque el maestro sea fuerte, sino porque el maestro enciende una luz. El alumno ve en el maestro algo que él quiere llegar a ser. Es una obediencia por atracción de valores, no por presión de poder. Edith Stein escribió su tesis doctoral sobre la empatía o Einfühlung. Para ella, la empatía no es solo sentir lástima, es el acto de reconocer que el otro es un yo tan real como el mío. ¿Qué es un maestro empático? Un maestro que entiende la empatía de Stein sabe que el alumno no es un objeto de su propiedad. Sabe que el alumno tiene un mundo interior que debe de ser respetado. En lugar de hacer las cosas porque yo lo digo, el maestro empático busca que la voluntad del alumno se alinee con la verdad. Vamos a hacer silencio porque así todos podemos aprender. Es decir, se le está dando un motivo válido. Cuando el niño entiende el valor detrás de la norma, su obediencia se vuelve un acto libre. Ahora, Edith Stein vive el ascenso del nazismo en Alemania. Ella muere en un campo de concentración. Ella vio de primera mano cómo una nación educada terminó obedeciendo ciegamente órdenes inhumanas, igual que Hannah Arendt. Stein advierte que cuando las personas dejan de vivir desde su núcleo espiritual, se convierten en masa, y la masa no piensa, solo reacciona, solo sigue. El papel de la escuela entonces es muy importante para evitar la pérdida de la personalidad. Si la escuela premia el silencio sumiso sobre la pregunta incómoda, entonces está fabricando masa. Stein sostiene que el pensamiento crítico es una obligación moral. Nadie tiene el derecho de obedecer si esa obediencia lo obliga a ir contra su propia conciencia. Stein no tuvo hijos. De hecho, ella se convirtió al catolicismo y entró en la vida religiosa, pero hablaba de la educación como una forma de maternidad o de paternidad espiritual. Y ella decía que una madre no quiere que su hijo sea un esclavo, quiere que sea un hombre o una mujer capaz de caminar solo. La autoridad para Stein tiene un carácter temporal. Mi autoridad como maestro existe para que tú un día ya no me necesites. La obediencia ciega busca hacer al alumno dependiente para siempre. La autoridad personalista busca una emancipación. Volvemos al ir quitando partes del andamio poco a poco. Educar para la obediencia ciega es un ataque contra la persona, porque intenta apagar la luz del espíritu para que solamente funcione el mecanismo del cuerpo, la obediencia material. Como decía Stein, el ser humano es un don que se nos ha confiado. Al humano no se le posee,
Al alumno no se le posee, se le sirve. El alumno es un fin, no un medio. El éxito de un maestro no es el silencio de un salón donde nadie se mueve, sino el murmullo de un salón donde todos están buscando la verdad por su propia voluntad. La obediencia que vale la pena es aquella que nace del descubrimiento de que la norma es buena para mí y para los demás. Y como esto me queda muy claro cómo esto permite que el alumno vuelva a disfrutar del conocimiento, a interesarse por las cosas, a apasionarse por saber más. Hay quien dice que sin disciplina no se puede enseñar. Y tienen un punto de verdad, pero Stein diría, sin libertad no se puede aprender. Ya para concluir, uniendo a estos pensadores, llegamos a una conclusión poderosa. Número 1, la obediencia es necesaria como punto de partida, como medio, porque el niño aún no tiene todas las herramientas, no tiene la madurez para navegar la realidad de forma segura. Número 2, la obediencia ciega es un fracaso educativo, porque renuncia a la meta final, que el alumno se gobierne a sí mismo, que tenga una autonomía. Entonces, la obediencia como fin es un problema. Número 3, el criterio es el antídoto contra el totalitarismo. Un alumno con criterio sabe distinguir entre una autoridad legítima que busca el bien común y un poder arbitrario que busca el beneficio propio. En resumen, no buscamos el caos, buscamos el discernimiento. Formar a los alumnos en un verdadero discernimiento es un reto muy amplio. Si tu alumno te cuestiona con respeto, no te está desafiando, está practicando para ser un adulto libre. El éxito no es que el niño haga lo que tú le digas, sino que el niño aprenda a querer lo que es bueno. Muchas gracias por tu atención, por tu tiempo, por llegar hasta este punto. ¿Tú qué prefieres? ¿Un salón en silencio absoluto o un salón lleno de preguntas? Te recuerdo suscribirte, seguirnos en redes sociales, dejarnos tu opinión en los comentarios, darle like y compartir. Para poder discernir lo que es bueno, siempre hará falta pensar.